Bueno, hermanos, amados, es un gozo compartir otro día del Señor con todos ustedes. El texto clave o el versículo clave de esta sección de Primera de Samuel está en el versículo 6. Si lo podemos leer brevemente, quisiera que cada uno de ustedes pueda irse con este pequeño fragmento de la palabra de Dios en su cabeza. Este texto aparece en muchos lugares y en muchas circunstancias diferentes de padecimiento de creyentes a lo largo de todas las Escrituras, pero el principio es siempre el mismo, y es: mas David se fortaleció en Jehová. Mas David se fortaleció en Jehová. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 6b, sería la parte final. Mas David se fortaleció en Jehová. Es muy importante pensar en esto. ¿Por qué? ¿David acaso no tenía fuerzas en sí mismo? ¿David acaso cuando se encuentra con el egipcio en el camino no tenía la capacidad militar para derrotar a los amalecitas? Evidentemente tenía la capacidad militar para derrotar a los amalecitas. Tal vez ustedes tengan la inteligencia suficiente para resolver muchos de los problemas que tienen, seguramente. Tendrán la fortaleza espiritual, tendrán la fortaleza física, tendrán los recursos económicos, probablemente los tengan, probablemente no. Sin embargo, aunque los tuvieran, sería necio que sigan fortaleciéndose en sus propias fuerzas. Sería necio que sigan pensando que se puede depender de eso. En este contexto, David, ¿por qué se fortalece en Jehová? A pesar de que tiene la fortaleza militar para hacer algo al respecto, él se tiene que fortalecer en Jehová porque está muy débil espiritualmente. David se encontraba en uno de los momentos más oscuros de su vida. Había sido rechazado por Israel, había sido perseguido por Saúl. Él había estado 16 meses fuera de la comunión de los santos, lejos del pueblo del pacto, lejos de la palabra de Dios. No registramos ni un solo salmo en esa época. En un buen momento, David dijo en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Un pensamiento que lo venía arrastrando hacía rato. Era un pensamiento que dice: nada me será mejor, pero realmente nada era peor que eso. Y le pareció que lo que era exactamente lo peor, de pronto, en un corazón que se va desgastando por falta de comunión con Dios, por falta de comunión con el pueblo del pacto, de pronto aquello que es lo peor empieza a tomar otro color. Y empieza a parecer que la verdad que es lo mejor. Es lo mejor. Y así pensaría cada uno de ustedes en los diferentes desafíos de fe, diferentes desafíos de esta vida, porque nosotros enfrentamos la vida como cristianos. Y para muchos puede parecer que lo que realmente está mal, de pronto parece decir: bueno, ¿qué más da? Lo mejor evidentemente es que haga cualquiera de las obras de la carne. David decía hacer algo que ninguno de nosotros jamás haría: escapar de la voluntad de Dios. Me imagino que ninguno de ustedes jamás haría algo así, y yo tampoco. Bueno, David decide hacer eso, decide escapar de la voluntad de Dios, y él se va a un lugar muy particular. Él se va a Siclag, la zona sur de lo que sería Judá. Es decir, él en esta situación de duda y de debilidad espiritual, él no dice: bueno, me voy a ir al mundo, me voy a ir a lo peor de la basura, a vivir abiertamente como un impío. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios que nos acaba de mencionar nuestro hermano me lo impiden. La sensibilidad de alguien que ha pasado por la palabra de Dios cambia para siempre. Nunca más va a volver a ser lo mismo esa persona si realmente tuvo un contacto fuerte con la palabra de Dios, como suele pasar en iglesias donde la palabra de Dios se impone. Por más de que te vuelques al mundo
y te vayas a lo peor de la basura, tu sensibilidad va a cambiar para siempre. ¿Por qué? Y porque es como cuando uno es niño y de pronto no conoce, no sabe lo que son las 3 dimensiones, y mira un cuadrito en un plano, pero no te das cuenta que es un cubo en 3 dimensiones, hasta que te explican que es un cubo en 3 dimensiones. A partir de ahí, nunca más lo vas a poder ver de la misma manera. Por más de que es un gráfico plano, cada vez que mires algo en 3 dimensiones te vas a dar cuenta que eso es un objeto que está ocupando un lugar en el espacio, y no solamente un plano, ¿se entiende? Las cosas no las vas a poder ver nunca más como las veías antes. Eso se terminó. ¿Por qué? Porque la luz del Evangelio te alumbró. Y ya ahora sabés que estás con impíos, con pecadores, con degenerados, con mentirosos, con ladrones, ya sabés perfectamente bien eso. Podés hacer de cuenta que no, pero ya tu mente y tu alma ya lo saben. ¿Por qué? Porque la luz del Evangelio resplandeció y los 10 mandamientos acaban de hacer su efecto. Lo que pasa es que en vez de fortalecerte, en vez de empujarte a Cristo, empiezan a convertirse en una pesada carga sobre el alma, insostenible, totalmente insostenible e insoportable. Y esto le pasó a David. Entonces él decide no irse con los impíos y tampoco ir al pueblo de Dios, se va al medio. Y se queda en el medio, en Siclag. No tan lejos del pueblo del pacto, pero tampoco tan lejos de los impíos. Intenta vivir ahí una vida de mentira y básicamente intenta combatir contra los enemigos de Jehová, que Dios no lo mandó a combatir, Dios no lo mandó a hacer eso, pero él piensa que es algo bueno hacerlo. Y decide ir mintiéndole al rey pagano que le había dado cobijo en tierra extranjera, que se llamaba Aquis. Nada menos que 16 meses sin orar, sin escribir un salmo y lejos del pueblo del pacto. ¿No es cierto que alguno de ustedes ha estado así? Tal vez alguno puede decir, casi todo es cierto, pero nunca hemos estado sin congregarnos, por ejemplo. A lo cual contesto, Isaías 29:13, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. A Dios no le importa que la gente esté sentada en el culto, a Dios le importa que el corazón de la gente esté sentada en el culto. A Dios le importa que el corazón de las personas esté aquí. Eso es lo que a Él le importa, eso es lo que Él valora y eso es lo que Él ve, que sus corazones estén aquí. ¿Sí? Podrían estar aquí, pero tal vez sus corazones hace mucho tiempo que no pasan por este lugar. Hace muchísimo tiempo, y eso Dios lo ve, y eso a Dios no le agrada. Finalmente, esta vida de separación del pueblo de Dios, de separación de Dios, de crisis espiritual, lo lleva a vivir una mentira. Las circunstancias lo viven poniendo en aprieto, como siempre pasa con las vidas que se sustentan en falsedades. Cuando algo no es verdad, y cuando uno se tiene que empezar a envolver en mentiras para sostener lo que es insostenible, generalmente ¿qué pasa? Las circunstancias empiezan a aparecer de lugares inesperados y te empiezan a apretar de lugares en los que no pensabas que podía pasar, pero empiezan a amontonarse ese tipo de circunstancias. Y todo se vuelve tan contradictorio que el rey Aquis, en el cual él había estado buscando refugio, un buen día le dice, vamos a invadir Israel y quiero que vengas conmigo. Le está diciendo eso a aquel que está prometido para ser el próximo rey de Israel. De pronto, él está yendo a la batalla contra su propio pueblo y por supuesto que tirando por la borda todas las promesas que Dios tenía para él. Y eso pasa mucho también con los creyentes. Eso pasa mucho. Hay muchas promesas maravillosas, gloriosas, que todos los creyentes tenemos. Todos los creyentes tenemos grandes promesas en Cristo. ¿Cuál es la promesa principal? ¿Cuál es la promesa principal que sostiene el corazón de un creyente? Es que un día Él regresará por segunda vez. Por eso la cena del Señor la celebramos ¿hasta cuándo? Hasta que Él vuelva. ¿Por qué? ¿Saben por qué estamos todos aquí? Porque creemos que Cristo no murió en la tumba. Creemos que Él resucitó y que Él volverá por segunda vez. Y esa es una gran promesa que no solo sacó de la tumba a Cristo, saca de la tumba a todos los creyentes. ¿Sí? Saca de la tumba a cualquier creyente. Mirá los cielos y recordar que de allí un día ese cielo que estás viendo se va a replegar como un pergamino y el Hijo de Dios va a aparecer en toda su gloria con todos sus santos ángeles y toda esta tierra va a ser testigo de aquello que fue prometido desde el mismísimo momento de la caída. Que un día finalmente todos los enemigos de Dios van a terminar en el infierno.
Ese va a ser un gran momento y es el momento que estamos esperando todos los creyentes. Pero hay personas que por haberse metido en tantas malas decisiones y haber vivido a la luz de una gran debilidad espiritual, se ven envueltos en situaciones terribles, pecaminosas, altamente pecaminosas, destructivas para el alma, y de pronto se ven muy lejos de todas las promesas de Dios. De hecho, a veces se ven combatiendo contra las promesas de Dios. No pareciera que fueran tan cristianos a veces. Están echando por la borda todas las promesas que tienen. Pero en un acto de misericordia, ¿qué termina pasando? Lo que siempre pasa muchas veces con aquellos que Dios ama desde antes de la fundación del mundo, y es que en un acto de gracia y misericordia, Dios termina librando a David de la mala decisión y de la mala situación en la que se estaba metiendo. Terrible, hubiera sido algo demoledor. Pero Dios termina librándolo. ¿Y cómo lo libra? Bueno, aparentemente los filisteos se acordaban de que este hombre David, que ahora está con el rey Aquis, que dice que es un fugitivo de su rey, antes le cortó la cabeza a Goliat. Y yo me imagino que los príncipes, el más molesto de todos debe haber sido el de Gat. Debe haber sido el que más se acordaba de la canción y el que probablemente la haya cantado. Y le dice aquí, pero este es el hombre que decían David ha matado a sus 10.000. ¿Cómo le vas a traer con nosotros? Y empieza a elucubrar. Entonces, en esas circunstancias, ¿qué es lo que hizo? Bueno, miren esto maravilloso. El testimonio de la obediencia de Dios, de David a Dios, fue lo que lo terminó librando. Y eso es lo que generalmente pasa. Son las buenas decisiones que hemos tomado en favor de la fe, las que generalmente nos terminan quitando de las crisis. Y bueno, ¿cuál podría ser una buena decisión para un cristiano? Bueno, en principio, congregarse. Esa podría ser una buena decisión que seguramente saca a mucha gente de la crisis y de los problemas espirituales. ¿Qué otra buena decisión podrías tomar? Bueno, por ejemplo, estar discipulándote, rindiendo cuentas, estudiando la palabra de Dios. Esas son buenas decisiones que en el momento de crisis te terminan pescando y sacando del agua como si fuera una caña, ¿no? Sacando un pescado que se estaba yendo al fondo. ¿Qué enseña este texto? Entonces, ¿qué ocurre? Me estaba adelantando. David sale de esa circunstancia y Aquis le dice, mira, los príncipes no confían en vos para que vayas a la guerra, así que te vas a tener que volver, vos y tu ejército. Entonces David le dice, bueno, listo, trata, digamos, de simular que está preocupado, no, pero ¿por qué me estás mandando de vuelta? Entonces, bueno, finalmente se termina volviendo. ¿Y qué ocurre? Cuando vuelve, él estaba en ese momento en los valles de Jezreel, en Afec. Y cuando se está volviendo a Ziklag, lo que sería el sur de Judá, se está volviendo para allá, es decir, está yendo hacia el sur. ¿Qué termina ocurriendo? Llegan a la ciudad y la encuentran destruida. Acaban de quemar todo, se llevaron a las mujeres y a los niños. ¿Y qué ocurre? Tenemos que el ejército de Israel, el ejército que venía con David, se amotina y se angustian de una manera impresionante. Y vemos que David se fortalece en el Señor. Entonces, ¿qué nos enseña este texto? ¿Y con qué debieran irse cada uno de ustedes hoy? Cuando todo parece perdido y el alma está angustiada, el creyente debe fortalecerse en el Señor. Debe buscar dirección y finalmente descansar en su fidelidad. Este pasaje nos enseña cómo responder a la crisis con una fe activa, liderazgo piadoso y dependencia total de la gracia de Dios. Pensemos que David, bueno, pero esto podría ser algo sencillo para alguien que está bien en la fe, ¿no? Se fortaleció en el Señor. No, David estaba destruido, él estaba en el piso, él estaba en la miseria y en la ruina espiritual, estuvo 16 meses sin buscarle al Señor, imagínense. Lo mal que estaba, rodeado de paganos y en una tierra impía y con gente malvada, veremos. Pensemos que David es un hombre que está pasando por una gran crisis. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué puede hacer alguien que está así? Alguien que lleva 16 meses con un corazón entre la mentira, los paganos y lejos de Dios. Bueno, este texto nos enseña que aún un pequeño respiro de fe no es despreciado por Cristo. Me dirán, pero mi fe es muy poca. Bueno, te digo una cosa, es suficiente. No necesitas tampoco. ¿Sabés cuántos panes y peces necesitó Cristo para alimentar a la multitud?
¿No te ha mostrado la palabra de Dios que Él saca fuerzas de la debilidad, que Él hace mucho con poco, que Él no desprecia absolutamente a nadie? ¿No hemos visto eso? No se necesita mucho, amados hermanos. Él sabe cómo somos. Dice Isaías 42:3: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Amados, podemos experimentar una restauración como nunca jamás lo habremos pensado, solo con un poco de fe. Y veremos que hay algo también importante. Hay una conexión directa entre fortalecerse en el Señor. ¿Pero qué es fortalecerse en el Señor? Y les dejo esta pregunta. ¿Qué es fortalecer? Bueno, se fortaleció en el Señor, pero ¿qué significa eso? Materialmente, de manera concreta, ¿qué es fortalecerse en el Señor? ¿Qué hizo Él? Como una persona que está destruida espiritualmente, con la gente amotinada, con su familia secuestrada. Imagínense, o sea, nosotros no nos imaginamos lo que es que te secuestre tu familia, lo leemos muy rápido, pero imagínense no solo secuestrar la familia de una persona, de toda la gente. Imagínense el estado de conmoción de todas esas personas. El mundo antiguo era un mundo extremadamente violento. ¿Saben por qué era tan importante dar la palabra a alguien, decirla? Porque la mayoría de personas eran alfabetas y no sabían escribir. Entonces, como no hay donde escribir las cosas, es muy importante que vos digas algo y lo cumplas. Es un mundo muy violento. ¿Está? Es un mundo muy violento. Entonces, los códigos son así de duros. Vos decís algo y lo tenés que cumplir. ¿Por qué? Porque no está escrito en papel. Porque nadie sabe leer ni escribir acá. Entonces, tenemos un mundo que es muy violento, extremadamente violento, y a todas estas personas les acaban de secuestrar a sus familias y acaban de destruir y quemar sus ciudades. Ahora vamos a ir recorriendo el texto y veremos desde el versículo 1 al 2 que los enemigos aprovechan el descuido. Los amalecitas atacan Siclag mientras David y sus hombres están ausentes. ¿A quiénes atacan? A mujeres y a niños. ¿Esto qué nos enseña? Bueno, lo que les acabo de decir. ¿Qué les acabo de decir? Bueno, en el mundo de David, el mundo era muy violento. Hoy también lo es. Hoy también lo es. Sin embargo, lo que debemos pensar aquí es más allá de esto. ¿Cuál es el significado de esto? Bueno, lo que vemos, amados hermanos, que Satanás y que el pecado no va a desaprovechar ninguna desobediencia tuya. La más pequeña duda espiritual que vos tengas, la más pequeña que vos tengas, el mínimo descuido que vos te des en tu vida espiritual, no tengas ninguna duda de que va a ser aprovechado por Satanás y no va a perdonar absolutamente nada en tu vida. Es decir, vos dirías, pero ¿tendrá misericordia de las mujeres y los niños? No, de ninguna manera. Al contrario, los va a tomar de rehenes. Y no solo los va a tomar de rehenes, además va a quemar absolutamente todo. Entonces, de alguna manera, vivir en crisis espirituales realmente es un lujo muy costoso. ¿Sí? Realmente es un lujo muy costoso vivir en crisis espirituales. ¿Por qué? Porque estás constantemente siendo arrasado por Satanás y por los enemigos del pueblo del Señor. ¿Se entiende lo que digo? Entonces es un costo. No te imaginas el costo que es vivir en una vida espiritual derrumbada. ¿Podés irte a pelear contra el pueblo de Israel cuando realmente sos llamado a reinar Israel? Miren lo contradictorio que podemos llegar a ser, Él fue a pelear contra Israel cuando realmente había sido ungido para ser el rey de Israel. Así de contradictorio puede llegar a ser nuestra vida cuando tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios. Y todo tiene un costo. Y acá lo estamos viendo. Vivir en crisis espirituales es un lujo muy caro, muy costoso y que trae muchísima angustia y dolor. Vemos que cuando descuidamos el lugar de nuestro deber puede haber consecuencias y generalmente las hay. Versículo 4, vemos el dolor humano tremendo que se desata. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. No es pecado llorar, angustiarse por las consecuencias, porque básicamente acá lo que está pasando es que las consecuencias del pecado lo están alcanzando David. Y es lícito llorar, y vemos que él llora junto con todas las personas, pero debemos gobernar nuestras emociones y no debemos permitir. El cristiano no tiene ningún derecho, no tiene
No, amados hermanos, ninguno de ustedes tiene ningún derecho a quejarse delante de Dios absolutamente por nada. No solo no tenés derecho, no tenés tampoco ningún fundamento para hacerlo. ¿Se entiende lo que digo? No solo no tenés derecho, además de que no tenés derecho, no tenés ningún fundamento para hacerlo. ¿Por qué? Porque eso solo puede brotar de un corazón que puede escuchar al ángel Gabriel que dice, pero no hay nada imposible para Dios. Bueno, ya sé que no hay nada imposible para Dios, pero yo pienso que sí hay algo imposible para Dios. Por ejemplo, lo que estoy pasando ahora. O sea, puedes tener al ángel Gabriel diciéndote que no hay nada imposible para Dios y para vos va a seguir siendo imposible. No, vos no sabés con lo que esté pasando, no sabés cómo estoy. No tenés ningún derecho ni de quejarte, y no solo no tenés derecho, además no tenés ninguna base, ningún sustento real para quejarte. ¿Por qué? Porque básicamente lo que tendrías que hacer es agarrar los atributos de Dios y tirarlos por la ventana. Cosa que no va a quedar sin ninguna reprimenda de parte del Señor. Es decir, cuando una persona se queja amargamente, angustiosamente, y se queda paralizado en eso, en realidad lo que está haciendo es vivir de espaldas a Dios. Es básicamente agarrar lo que la palabra de Dios dice respecto de Él y tirarlo por la ventana, tirarlo por la borda y decir, yo pienso que las cosas son de otra manera. Esto no tendría que ser así. ¿Sí? Estas personas se angustiaron, se entristecieron, pero uno diría, bueno, están tan tristes, están tan angustiados, no, también aparece la traición y la perfidia en medio. Es decir, el pecado, uno nunca debe decir, bueno, no, esta situación no se puede poner más pecaminosa, no. Siempre se puede poner más pecaminosa. ¿Se entiende lo que digo? Uno empieza a darse cuenta de que sus malas decisiones empiezan a ser proseguidas por una persecución pecaminosa y por circunstancias que se van poniendo peor. Nunca pienses que no puede ser peor. Siempre puede ser mucho peor de lo que te imaginas. Muchísimo peor. Vos pensás que no se puede poner peor, te equivocás. Se puede poner muchísimo peor. A la angustia, ¿qué es lo que le sigue? El enojo, la ira desmedida. Versículo 6. Todo el pueblo hablaba de apedrearlo. Y dice, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Esta palabra, se angustió, el verbo angustiado, que se traduce al español como angustiado, es filibo. Y es la idea de sentirse apretado, atrapado en un espacio estrecho y confinado. David se sentía apretado y preocupado, como con una especie de presión fuerte en el pecho, ¿no? ¿Vieron esa presión cuando empezás a pensar en una circunstancia y te empieza a presionar el pecho? Empezás a sentirte estrechado y uno empieza a sudar y a preocuparse y el corazón se empieza a acelerar. Bueno, esa es la sensación. Significa literalmente presionar, exprimir, aplastar, encerrar y luego ser estrechado. Se usa para representar la acción de ejercer presión sobre algo con muchísima fuerza. Es la imagen de un carro que está aplastado por la carga que lleva, como con las ruedas abiertas de pata, como diríamos. Es la imagen de un carro aplastado, ¿no? Y pienso que así es el corazón de muchos hermanos a veces. Es como si fuera un carro aplastado por toda la carga que tiene encima. David estaba extremadamente angustiado. Diría John Flavel, estaba quebrado, estaba cascado. Ahora, ¿cómo se ve a alguien que está tan angustiado, alguien que está tan quebrado? John Flavel contesta, la caña cascada o la caña rota es una persona, miren esto es maravilloso, es una persona que por lo general se encuentra en alguna miseria, como los que acudieron a Cristo buscando ayuda. Pensemos en todas aquellas historias, ¿no?, de personas que están en una miseria terrible y que van a buscar a Cristo. Todas esas personas son personas angustiadas, son personas literalmente aplastadas porque muchas veces por las consecuencias de una vida de pecado y desobediencia. Son personas, las personas que van a Cristo, pensamos que son enfermos, pero son personas principalmente angustiadas por su pecado. Son gente que siente que Dios los aborrece. Son personas que se sienten, porque la enfermedad en tiempos bíblicos era sinónimo de repulsión divina. Son personas abandonadas incluso por Dios. No solamente expulsadas del pueblo, son gente que está abandonada por Dios. Ese es el tipo de personas que venían a Cristo.
Y esa es el tipo, y así es David como está en este momento. Dice, es una persona que, movida por esa misma miseria, llega a ver que es causada por el pecado. Es porque sean muchos los pretextos del pecado, estos se acaban cuando estamos quebrados, cascados y quebrantados. Dicha persona es sensible a su pecado y miseria, incluso al punto de llegar a sentirse roto. Y no se ve ningún socorro en sí misma. Está dominada por el deseo incansable de ser abastecida por otro y tiene algo de esperanza. Es una esperanza que se eleva ligeramente de sí misma a Cristo, aunque no se atreve a afirmar que ya ha recibido misericordia. Esta chispa de esperanza, a su vez, es combatida por la duda y los temores que surgen de la corrupción, lo que convierte a la persona en un pábilo que humea. De modo que estas dos imágenes en conjunto, la caña cascada y el pábilo que humea, conforman el estado de una sola persona angustiada. A esta gente nuestro Salvador Jesucristo llama pobres en espíritu, en Mateo 5:3, a los que ven sus carencias y también se consideran deudores de la justicia divina. No tienen en sí mismos ni en la criatura ningún medio de subsistencia y lloran por ello. Además, movidos por una esperanza de recibir misericordia que surge de las promesas y de los ejemplos de los que ya han recibido, son incitados a sentir hambre y sed de ella. Pero es como la sed y el hambre que tiene el enfermo, es muy poquito. ¿Sí? Es un pábilo que humea y es una caña cascada. Y pienso que esto es una buena imagen de cómo está David. Y estando así, angustiado, ¿por qué? Porque el pueblo hablaba de apedrearlo. ¿Y por qué querían apedrearlo? ¿Por qué apedrearlo y no cortarle la cabeza? ¿Por qué no matarlo de otra manera? Por ejemplo, ¿por qué querían apedrear esto? Es muy interesante también. El apedrear o lapidar a una persona es el método judicial común para castigar pecados graves. Aunque David y sus hombres estaban en territorio filisteo, su cosmovisión sigue siendo la hebrea. Entonces, apedrear a David podía verse, si bien en el fondo era un acto de odio, de enojo emocional descontrolado, el hecho de lapidarlo podía hacer ver como que esto era un juicio, no era una venganza personal de una sola persona, particularmente enojada con David, sino que era un juicio de todo el pueblo, ¿no? Entonces, miren, esto es tremendo, porque es lo que Thomas Brooks nos enseña en las preciosos remedios contra las maquinaciones del diablo. Dice que uno de los artificios de Satanás para arrastrar el alma al pecado es pintar el pecado con la virtud, con los colores de la virtud. Entonces no estamos matando a David porque estamos enfurecidos porque él nos arrastró a una guerra que al final no se dio y volvemos y nos acaban de destruir nuestra familia y todo lo nuestro, sino que lo estamos juzgando públicamente. No es la venganza de uno, sino que es la justicia de Dios la que se está impartiendo aquí. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta verse como realmente es. No le gusta ver los colores reales del pecado, sino que intentan justificar de manera hipócrita que están haciendo alguna especie de justicia pública contra David. Por eso deciden apedrearlo. Y aquí llegamos a nuestra clave del texto de hoy. Mas David se fortaleció en su Dios. Versículo 6. En Jehová su Dios. Es maravilloso porque justamente Jehová su Dios te habla dos cosas, digamos, ¿no? Es decir, ¿recuerdan lo que les dije? Que una persona no tiene ni derecho ni fundamento para quejarse. ¿Por qué? ¿Por quién es Jehová? ¿Por quién es el Señor? Por los atributos que emanan de la persona y la obra de Dios. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, si vos estás adorando a Jehová, el único Dios verdadero, lo tenés que adorar con todos sus atributos, con toda su soberanía, con toda su omnipotencia, con toda su omnipresencia, con toda su omnisciencia. Entonces, ¿de qué te quejas? No tenés ningún fundamento. ¿Por qué? A menos que no sea Jehová. A menos que el Dios que estás adorando sea el Dios de tu propio estómago. Ese Dios que no debe permitir que nunca jamás te pase nada. Ese Dios que nunca jamás debe permitir que estés en ninguna situación de aprieto o estrechada. ¿Se entiende? Ese es el Dios, digamos, de las iglesias de la prosperidad, pero no es el Dios de la palabra de Dios.
no es el Dios de la Biblia. Por eso él se fortalece en Jehová, su Dios. Y no es una fortaleza como diríamos de manera platónica. Él no huye, él no manipula a la gente, él busca ayuda, ora y espera las promesas. Y esta es la clave. ¿Qué significa fortalecerse en Jehová? Esta palabra es yazab, que implica un acto intencional de tomar coraje y agarrarse con firmeza de Dios. Es decir, no fue automático, él no está actuando de reacción, él no está reaccionando, ¿no? Vieron que a veces cuando uno se mete en una determinada situación, tal vez violenta, por ejemplo, uno empieza a reaccionar y dice cosas que no quiere decir. Lo han vivido, ¿no? Uno dice cosas que no quisiera decir. Bueno, ahí estás reaccionando a un ataque, estás reaccionando con otro ataque. Pero acá David está buscando esta situación de manera intencionada. Él empieza a reflexionar y a pensar y dice, me tengo que fortalecer, esto se fue de borda mal. Tengo que fortalecerme en el Señor. ¿Y qué es lo que hace de manera concreta? ¿Y qué es de manera concreta hoy fortalecerse en Jehová, tu Dios? Bueno, miramos lo que dice. Y dijo David a Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Después de 16 meses, esta es la primera vez que vemos esto. ¿Se entiende? Después de 16 meses de crisis espiritual, estando en lo profundo de la crisis, él dice, me voy a fortalecer en Jehová. ¿Y qué hace? Va y busca a un hermano en Cristo. Él busca a una persona que esté firme espiritualmente hablando. ¿Y qué dice? Le pide el efod, que era un instrumento sacerdotal para consultar la voluntad de Jehová. Entonces vemos aquí las tres cosas. ¿Qué es lo que hace este hermano? ¿Qué es lo que hace David? Se fortalece en los medios de gracia. Eso es lo que hace. ¿Qué significa fortalecerte en Jehová hoy? Significa buscar un hermano, significa confesar tus pecados si fuera necesario a una persona que, él no va a cualquier hermano, él va a un sacerdote, él va a una persona que espiritualmente lo puede ayudar. Entonces, ¿qué hace? Vamos a orar básicamente le está diciendo, voy a consultar el efod. Entonces empieza a orar a Jehová. ¿Y qué quiere escuchar él? Quiere escuchar la palabra de Dios. Y cuando lo escucha, ¿qué hace? Se aferra a las promesas. ¿Y qué hace? Miren lo que dice. Y dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego, ¿no? Esto también no va indiferente él. No es que dice, bueno, a ver, dame el efod. No, te ruego. Él es el rey, futuro rey. Y le está rogando a un sacerdote, yo te ruego que me acerques el efod. Y justamente esa idea de acercar el efod también es muy poética. Es básicamente, lo que le está pidiendo básicamente es acercar el efod, es básicamente ayudarme a venir a Cristo. Llévame a Cristo. Llévame al Señor. Pedir el efod es decir, llévame a Cristo, básicamente. Parece que te están dando algo, pero vos estás yendo a Él. Ese corazón que estuvo lejos de Dios, de pronto regresa. ¿Y qué dice? Y David consultó a Jehová. No se acercó a Dios y se quedó ahí. Me acerca el efod y Abiatar acercó el efod a David. Abiatar, estaba todo el mundo enojado con David, menos una persona. Un hermano en Cristo, Abiatar. Había un hermano ahí que estaba esperando, probablemente orando por David. Y viene David y le dice, acércame, te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Consulta la palabra de Dios. Y él le dijo, síguelos, y aquí está la promesa, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto liberarás a los cautivos. Esto es maravilloso, amados hermanos. El Señor no está enojado con David. Él está pecando gravemente contra Dios. Pero Dios no está enojado con David, como Dios no está enojado con ninguno de ustedes hoy, hermanos. Si ustedes están escuchando aquí su palabra hoy, les puedo asegurar una cosa, y es que Dios puede estar irado contra los pecadores, Dios aborrece el pecado, pero hoy Dios quiere que todos ustedes se acerquen a Él. Él quiere que todos, Él no está enojado. ¿Por qué lo sé? Bueno, porque están escuchando su palabra. Él quiere que se acerquen a Él. Él quiere que consulten a Él. Él quiere que salgan de la situación en la que están.
y Él quiere que se aferren a sus promesas. Y así podrán vivir una vida para la gloria de Dios. Entonces Él se fortalece en los medios de gracia. Vemos un eco del Salmo 42:11. Aquí también dice el Salmo 42:11: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y aquí vemos que los salmos empiezan a fluir. Los salmos empiezan a fluir y empiezan a realmente conectar con las promesas de Dios. Y Dios quiere que todos se acerquen a Él. Dios quiere, si están escuchando esto, es porque quiere Dios reconciliarse con tu vida, quiere Dios quitarte del lugar en el que estás, y puede Dios además hacerlo. David no se hundió en la queja, buscó al Dios vivo, y no hay que perder tiempo quejándose en medio de la angustia. Vemos que en medio de toda esta confusión, Él recibe dirección clara. ¿Qué es lo que pasa cuando uno se aferra a la palabra de Dios? La palabra de Dios es útil para corregir, para instruir en justicia. Usa el efod, no actúa por impulso, no se va él solo a buscarlo. Y esto es muy importante también. Pensemos, amados hermanos, ¿por qué David no se va él solo a buscar la respuesta divina por su cuenta? Porque nuevamente, cuando uno está buscando la voluntad de Dios, lo tenés que hacer conforme al orden que Dios ha establecido. Es parte de respetar su palabra. ¿Se entiende? Dios no se fortaleció solo a sí mismo. Él siguió el procedimiento, el proceso que estaba establecido. ¿Se entiende por qué? Porque si no, nuevamente está al pecado añadiéndole confusión. Entonces Él respeta el método que está establecido. ¿Y cuál es el método establecido? Son los medios de gracia, amados hermanos. Es buscar la guía de una persona que espiritualmente te pueda guiar. No es guiarte a vos misma, no es guiarte a vos mismo. Es buscar guía en alguien que te pueda guiar. Vemos la eficacia de los medios de gracia. David va al sacerdote a pedir el efod, que era un instrumento sacerdotal para consultar la voluntad de Dios. Entonces no podemos esperar, pretender restaurarte espiritualmente de manera desordenada. Por eso esto, por ejemplo, no puede ocurrir en una iglesia donde la palabra de Dios no se predica. No puede ocurrir. ¿Por qué la gente necesaria y obligatoriamente tiene y estará destruida espiritualmente en una iglesia donde la palabra de Dios no se predica? Y bueno, porque lo más importante no está. En esas iglesias donde no hay pastores, y bueno, porque no hay pastores y no es el método que Dios ha dado para resolver y para guiar a las personas a la luz y a la verdad. ¿Se entiende lo que digo? Dios no va a obrar nunca en contra de su propia palabra. Entonces no hay manera de que alguien pueda estar bien espiritualmente, por ejemplo, en una falsa iglesia, o bajo falsos líderes, o orando de manera equivocada. Es decir, hay que saber cómo orar también al Señor. No podemos decirle cualquier cosa y esperar, digamos, recibir guía cuando seguimos añadiendo al pecado confusión y distorsión. Seguimos afrentando el espíritu de gracia. Vemos desde el versículo 11 al 20 que Dios da más de lo que se pierde. Desde el versículo, lo primero que vemos es que justamente Dios obra en la providencia. A partir del versículo 11, y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron de beber agua. Y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo a David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una malecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Miren la crueldad, la barbaridad. Eso es típico de los tiempos antiguos, ¿no? Es decir, ocurría, por ejemplo, generalmente, y eso fue uno de los grandes cambios que trajo el cristianismo. El mundo antiguo era un mundo muy bárbaro. Cuando uno empieza, por ejemplo, a investigar sobre cómo funcionaba, por ejemplo, las rutas y los caminos de la seda, nos daremos cuenta de que el mundo era extremadamente salvaje y que hay cosas que nosotros ni siquiera nos podemos llegar a imaginar. Esto de abandonar a los enfermos era muy común. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque no había cómo curarlos, porque era una carga para seguir adelante y porque era triste verlo así.
Entonces la gente generalmente había alguna explicación teológica para dejar a esas personas en el camino y abandonarlas. Cosa que el cristianismo revirtió por completo. El cristianismo, cuando se empieza a esparcir por el Imperio Romano, empieza a entender que las niñas, por ejemplo, son tan enviadas por Dios como los niños, por ejemplo. La pirámide poblacional estaba invertida. Era una cosa totalmente antinatural. Entonces el cristianismo empieza a revertir absolutamente todos los valores del mundo conocido. Vemos a este hombre enfermo, abandonado, que Dios en su providencia permite que esté ahí. Era absolutamente, digamos, ¿cómo iba a hacer David para encontrarlo? Bueno, Dios en su providencia mueve la ficha que no estaba en el tablero. Y así, amados hermanos, como empieza a orar Dios, entonces uno dice, bueno, ya oré al Señor, consulté su palabra y estoy pidiendo consejos de los hermanos en Cristo. Bueno, ¿qué hago ahora? No. Y dan por fácil el arrepentimiento, dan por fácil, lo más fácil es arrepentirse. Bueno, ¿ahora qué hago? No. Lo más difícil de todo es el arrepentimiento. El 99% de todo es arrepentimiento para vos. Y bueno, ¿y qué hago? Ya deberías darte cuenta que no debes hacer nada. Ya hace rato deberías darte cuenta que no debieras hacer nada. Y realmente estás dando por fácil lo que es muchísimo más difícil. Estás dando por fácil lo que es un milagro de Dios. Es mucho más un milagro de Dios que una persona se arrepienta que encontrarse un egipcio por el camino. Es mucho más un milagro eso que lo otro. Y la gente piensa al revés, pero piensa equivocadamente, sigue pensando de manera pecaminosa. Empiezan a pensar, bueno, ¿qué hago? Vos no tenés que hacer nada. ¿Sabés que no tenés que hacer absolutamente nada? Enfocate en los medios de gracia. Enfocate en la palabra de Dios, enfocate en la oración, enfocate en la comunión entre los santos, y las fichas las mueve Dios. Y no tenés ni idea dónde están esas fichas. De pronto aparece un egipcio que nadie sabía que estaba ahí y estaba frustrado contra su amo. Y la cantidad de cosas que Dios ya venía haciendo y todavía David no se había arrepentido. Y ya Dios estaba obrando a través de la impiedad de los malvados. Imagínense, amados hermanos. Entonces es muy estúpido ponerte a pensar, bueno, ¿y ahora qué hago? No tenés que hacer nada. Enfocate en lo mucho más difícil, en clamarle a Dios que te guíe al arrepentimiento. Dios provee una guía impensada. Y vemos que todo es recuperado del versículo 19 en adelante. Y uno diría, pero esta situación no se puede revertir. Vos no tenés ni idea de lo que acaba de pasar. Es imposible de revertir esta situación. No tiene vuelta atrás. Imagínate recuperar semejante cantidad de personas todas secuestradas y que Dios en su providencia haya impedido que los maten en el camino, porque eso también solía ocurrir. Para generar desesperanza, por ejemplo, no era raro ver eso. No era raro avanzar atrás de un ejército y encontrar que, por ejemplo, que aquellas personas que fueron secuestradas y encontrándote las muertas por el camino. Y ya, si tu intención era perseguir para recuperar a las personas, ya no hay vuelta atrás. Porque ya los que fueron secuestrados fueron matados. ¿Sí? Y empiezan a matar a los más débiles, empiezan a matar a los enfermos, a los que no pueden caminar. ¿Sí? Pero aquí no vemos eso. Vemos que Dios en su providencia hace algo que es impensable. Dice, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas. ¿Y eso, por qué menciona eso? Porque es lo más importante, porque es el tesoro principal, es lo que más nos angustió. Pero no solo eso, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Yo diría, pero ¿cómo puede? Sí, todo lo recuperó David. Amados hermanos, y uno diría, pero ¿se puede generarse tal reversión de una vida de pecado y desobediencia? Se puede pasar al otro extremo por completo. Pero ¿qué es lo que se necesita? Fortalecerse en Jehová. Fortalecerse en Jehová es ejercitarse en los medios de gracia, comunión entre los santos, oración privada y comunitaria, y la palabra de Dios siendo predicada, como está ocurriendo ahora, y también siendo meditada en tu casa, y con otros hermanos en estudios bíblicos. Vemos desde el versículo 21 al 31 que la generosidad se termina imponiendo frente al egoísmo.
Algunos hombres no querían compartir con los que se habían quedado. Hubo un grupo de personas que se quedaron. En el versículo 23 vemos que David los reprende y los exhorta. Y David dijo, no hagáis esto, hermanos míos. ¿Qué ocurre? Bueno, cuando versículo 22, Pablo 22 dice, entonces los malos habían tenido victoria, ¿no? Entonces los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos el botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David, miren acá algo muy importante. Vemos aquí primero un desorden. ¿Por qué? ¿Por qué están tomando esta decisión estas personas si no tienen autoridad para hacerlo? Pero la gente lo hace. ¿Sí? En medio de la miren esto qué tremendo que ¿no? En medio de la victoria, la alegría, el gozo, ¿no? En medio de la victoria de recuperar a nuestros familiares que habían sido capturados, el pecado se hace presente y dice, trata de buscar una grieta. Y amados hermanos, lo recuerdo de nuevo, así es Satanás, pinta los pecados como virtudes y dice, no es justo. ¿De qué está pintando esto? Bueno, está pintando de justicia. Como nosotros fuimos a la guerra y ganamos la batalla, miren un pensamiento carnal, como nosotros fuimos a la victoria y ganamos la batalla, ustedes no tienen derecho. Pero cuando una persona hace eso, ¿qué significa? Que no se está dando cuenta que fue Dios el que hizo todo de pe a pa, de principio a fin. Cuando uno reclama un derecho, nuevamente, no solamente no tenemos, y acá vemos la otra cara, no solamente no tenemos derecho de quejarnos de nada, no solo no tenemos fundamento para hacerlo, ¿sí? No solo no tenemos derecho a quejarnos, tampoco tenemos derecho a reclamarle nada a Dios. No tenemos nada de lo que podamos lograr en Cristo nos pertenece. Nada es de nuestra propiedad. ¿Se entiende lo que digo? No solo no me puedo quejar, sino que tampoco me puedo apropiar de nada. Realmente nada es mío. Si todo proviene de la gracia de Dios y de lo que Dios ha hecho y de las obras que Jesucristo ha preparado desde antes de la fundación del mundo para que las hiciéramos, entonces no tengo nada de qué jactarme. Porque no fue mi propio brazo el que me sacó adelante. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, los trata como hermanos, pone orden. De lo que nos ha dado Jehová, mire esto maravilloso, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Él pone a Jehová en el centro. Aquellos que quitaron a Jehová y dijeron, fuimos nosotros. No fueron ustedes, fue Jehová. Y lo coloca en el medio. Entonces, como Dios trajo esta liberación, todos son partícipes de ella. Cada miembro del cuerpo, aquellos que se quedaron a cuidar el bagaje y aquellos que fuimos, todos participamos de una misma gloria y de una misma honra. El ojo no se jacta más que el pie, ni más que cualquier otra parte del cuerpo que sea menos honrosa. Por último, vemos que David, justamente en esto, ¿no? En este mismo apartado, donde vemos que Dios da más de lo que se pierde. Y vemos justamente que la gracia se debe compartir. David envía regalos a las ciudades de Judá del 26 al 31. Y vamos terminando. Cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Él que antes había estado yendo a la batalla, miren, lo que quiere mostrar este texto es que el nivel de reversión de todas las malas decisiones que hay fue absoluto, fue total. Eso es lo que quiere que vean, el poder de Dios para sacar a una persona de una gran crisis espiritual y hacerlo que sea incluso un proveedor para el pueblo de Dios. Aquel que fue a la guerra es un proveedor para el pueblo de Dios. Miren el nivel de reversión. ¿Por qué, amados hermanos? ¿Por qué? Porque arrepentirse de los pecados es el gran milagro. Esto es todo producto de una sola cosa. Este hombre se ha arrepentido de sus pecados, ha venido y se ha fortalecido realmente en Jehová, y realmente el Señor hace nuevas todas las cosas, y no hay nada, ninguna circunstancia de la cual Dios no pueda sacarnos ni pueda revertirla. Vemos también aquí una conexión con Cristo en David, porque David sufrió el rechazo, el dolor, la pérdida y el abandono,
Pero Cristo experimentó todo eso en una mayor profundidad, y no a causa de la obediencia, de la desobediencia, a causa de la obediencia. A David amenazaron con apedrearlo, pero a Cristo lo crucificaron. En Getsemaní también se fortaleció en Dios. En la cruz fue rodeado por el juicio, pero nunca dejó de confiar en el Padre. Esto nos enseña, amados, que cuando nosotros sufrimos, cuando vos y yo sufrimos pérdida, en Cristo podemos clamar. Dios es nuestro amparo, fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46, versículo 1. Algunas aplicaciones para el alma del creyente. Cuando todo se quema, Dios no ha cambiado. La ciudad puede estar en llamas, tus afectos pueden haber sido arrebatados, tu entorno puede volverse en tu contra, pero el Señor sigue siendo tu Dios. Fortalecerse en Dios es esencialmente practicar los medios de gracia, la comunión entre los santos, la oración y la palabra de Dios. Eso no es ser irrealista o huir de las responsabilidades. La gente empieza a pensar, bueno, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Será que Dios pondrá un egipcio en el camino? Jamás se te va a ocurrir eso. Jamás, jamás, jamás. No tenés que hacer nada. ¿Sabes lo que tenés que hacer? Fortalecerte en los medios de gracia. Es algo que está a tu alcance. Dios no te va a pedir algo que no esté a tu alcance. Dios nunca te va a pedir que bajes la luna. Dios no está tan lejos como para que no pueda ser hallado. Está generalmente, y siempre, generalmente no, siempre Dios va a poner medios que están a tu alcance, nunca medios que no están a tu alcance, para que te desesperes. La restauración, tercer punto, comienza con intimidad con Dios. Antes de recuperar sus esposas, antes de derrotar a las amalecitas, antes de reunir el ejército, David respeta el proceso adecuado y establecido para buscar la ayuda espiritual. Él no se manda por su propia cuenta, no actúa de manera desordenada. Él actúa conforme al orden que Dios ha establecido y efectivamente es restaurado. Cuarto punto, no te quejes de lo que te acontece, no te afanes y no te autocompadezcas. No tenés derecho de hacerlo ni tampoco fundamento en las Escrituras. Muchas personas se angustian como los gentiles que no tienen esperanza porque son ignorantes de la palabra de Dios. Otros que no ignoran la palabra de Dios también se quejan, pero porque en el fondo quisieran tener el control de sus propias vidas en sus manos, ilusamente engañados por Satanás. Les molesta a veces que Dios permita aflicciones y privaciones porque en el fondo quisieran no necesitar a Dios. Aún esta gente en el trono de gracia también encuentra gracia disponible. Todos, absolutamente todos, y no importa nuestras circunstancias, seamos ignorantes, seamos sabios, seamos pobres, seamos ricos, seamos como seamos, todos encontramos gracia infinita en el trono de la gracia. Sobre la capacidad de derrotar al enemigo, la tenía humanamente hablando, pero no confió en ella, confió en la fortaleza del Señor. Él no fue como un loco a ver qué pasaba, él confió en la fortaleza del Señor. Thomas Brooks, en los remedios preciosos contra las maquinaciones del diablo, nos da un remedio para cuando Satanás usa la artimaña de sugerir que nuestra fe y gracia es falsa. Hay muchas personas que a veces se sucumben en la angustia porque piensan que no son verdaderos cristianos y que no han nacido de nuevo. Ese es un gran engaño de Satanás que hace que las personas no se pueden fortalecer en Jehová porque ellos mismos han creído una mentira diabólica. Esa es una artimaña de Satanás, sugerir que nuestra fe y gracia es falsa, para que estemos en condición triste, dudosa y llena de cuestionamientos. Para ellos, dice Thomas Brooks, tenemos todas las cosas en Cristo, y Cristo es todas las cosas para el cristiano. Si estamos enfermos, Él es nuestro médico. Si tenemos sed, Él es la fuente. Si nuestros pecados nos angustian, Él es justicia. Si necesitamos ayuda, Él es poderoso para salvar. Si tememos la muerte, Él es vida. Si estamos en tinieblas, Él es luz. Si somos débiles, Él es fortaleza. Si estamos en pobreza, Él es abundancia. Si anhelamos el cielo, Él es el camino. El alma no puede decir quisiera esto o quisiera aquello sin que Cristo responda, eso está en mí. Está en mí de manera eminente, perfecta y eterna.
El alma del cristiano no puede decir quisiera esto o quisiera aquello, sin que Cristo responda lo siguiente: eso está en mí. Está en mí de manera eminente, perfecta y eterna. Y para los que salgan de aquí y vayan a fortalecerse en el Señor, voy a orar y voy a citar una oración de Agustín. En sus confesiones él dice, me encanta esta oración, y esta va a ser la oración de cierre, aunque la voy a leer, voy a hacer luego una oración muy cortita. ¿Quién me hará descansar sobre ti? ¿Quién me hará que acudas a mi corazón y lo extasíes, para que de ese modo olvide todos mis males y me abrace con el único bien que eres tú? ¿Qué eres tú para mí? Compadécete de mí, para que yo pueda hablar de ti. ¿Y qué soy yo para ti? Que me ordenas que te ame y te enojas si no te amo, amenazándome con todo tipo de grandes penurias. ¿Acaso no amarte es una pequeña miseria? Pobre de mí, por tu misericordia, Señor. Y Dios mío, dime, ¿qué eres para mí? Dile a mi alma, yo soy tu salud. Salmo 35:3. Sí, dímelo, necesito escucharlo. Los oídos de mi corazón están abiertos delante de ti, Señor. Ábrelos y dile a mi alma, yo soy tu salvación. Correré detrás de esta voz y la alcanzaré. No me escondas tu rostro. Que yo muriera para no morir, porque si no lo veo, moriré. La casa de mi alma está demasiado estrecha como para recibirte. Amplíala. Está destruida. Arréglala. En ella existen cosas que lastiman tus ojos, lo sé y lo confieso. Pero ¿quién la limpiará? ¿O a quién llamaré si no es a ti? Límpiame de las culpas ocultas, Señor. Perdona a tu siervo de las ajenas. Creo, por eso hablo. Tú lo sabes, Señor. ¿Acaso no te he confesado mis pecados en contra de mí? Dios, que eres la verdad. Ni quiero engañarme a mí mismo, para que mi perfidia no se engañe a sí misma. No hay nada que desee menos que pelear contigo, porque si tú, Señor, mirás los pecados, ¿quién podría pararse delante de ti? Salmo 32:5. Terminamos con una oración. Oh Señor, te damos toda la gloria en este día y te suplico, Padre, por este pueblo, por aquellos que están angustiados, por aquellos que se sienten lejos, por aquellos que no han visitado tu casa por 16 meses, que su corazón está lejos de ti. Sin importar las razones, Padre, que los hayan llevado a esas circunstancias, te suplico, oh Dios, acércales el efod. Acércales el efod, oh Dios, que tu Espíritu Santo, como más eficazmente que Abiatar, pueda acercar el efod, para que puedan orar, para que podamos orar, para que podamos escuchar tus promesas y aferrarnos a ella cálidamente. Bendice a tus hermanos, oh Dios, fortalece a los quebrados, aquellos que se sienten lejos y cargados por sus pecados, aquellos que no saben cómo salir de ciertas circunstancias. Oh Señor, tú no quebrarás la caña cascada ni apagarás el pábilo que humea. Te damos toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.